Hey, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre autenticación web y vamos a ver las formas más comunes de hacer autenticación, pero lo vamos a hacer de una forma agnóstica tanto al lenguaje como al framework. Nos vamos a enfocar puramente en cómo funciona el flujo de la autenticación realmente. Asegúrate de ver este video hasta el final porque voy a mencionar 4 puntos claves que normalmente los programadores tienden a pasar por alto, y al hacer eso podría comprometer la seguridad completa de tu aplicación y de tus usuarios. La autenticación es simplemente un proceso que utilizan los servidores para verificar que tú eres quien dice ser. La forma más común de hacer autenticación web es mediante tokens de autenticación. Cuando el usuario hace un inicio de sesión, el servidor genera un token que puede ser un token de sesión tradicional o un JSON Web Token. Vamos a ver la diferencia más adelante. Y el cliente va a almacenar ese token para enviarlo en las futuras peticiones. Esto funciona de esta manera porque HTTP es un protocolo stateless. Esto significa que cada petición es independiente y que el servidor no recuerda automáticamente quién eres entre una petición y otra. Por eso necesitamos algo que nos permite enviar información en cada request al servidor que nos ayude a saber que el usuario está autenticado. Y este algo es el token. Bien, para este ejemplo tengo un endpoint en la ruta raíz y cualquiera que entre puede leer el mensaje welcome. Y si accedo con un navegador a esta ruta puedo leer el mensaje. En este ejemplo estoy utilizando Sinatra, pero recuerda que puedes utilizar cualquier lenguaje o framework. El concepto es exactamente el mismo. Bien, pero ahora quiero que solo los usuarios autenticados puedan acceder a esta ruta, lo que significa que debo interceptar esta petición antes de que llegue a ese endpoint. La forma estándar de hacer esto es mediante un middleware. Sinatra nos ofrece una función before que nos permite ejecutar lógica antes de llegar a nuestros endpoints. Ok, imprimamos esto en la consola para ver el orden de cómo se ejecuta esto. Voy a recargar nuevamente la página y ahora podemos ver que primero estamos ejecutando lo que está en el before y después de esto es que estamos accediendo a nuestra acción. Ok, veamos a detalle el flujo de la autenticación. Primero, el cliente va a hacer una petición de tipo HTTP y normalmente la primera vez vamos a recibir como respuesta un status 401, que significa que no estamos autenticados. Y normalmente esto va a venir acompañado de una página que nos permita hacer una autenticación. Nos va a pedir las credenciales como usuario, contraseña. Después nosotros vamos a enviar esas credenciales, usuario y contraseña. El servidor va a revisar estas credenciales con lo que existe en la base de datos y si coincide va a generar un token y lo va a enviar de vuelta al cliente. De lo contrario va a enviar un error y va a solicitar que se autentique nuevamente. Y aquí ya sé uno de los puntos más importantes de la autenticación: cómo el cliente almacena ese token. Podríamos pensar en cookies, local storage, pero hay un problema enorme: son accesibles mediante JavaScript. Si tu aplicación tiene una vulnerabilidad de tipo XSS, un atacante puede fácilmente robar los tokens de tus usuarios. Por eso la primera clave de seguridad aquí es siempre guardar los tokens en una cookie de tipo HTTP only. Esto hace que el token no sea accesible desde JavaScript, lo cual elimina por completo una categoría entera de ataques. Además, como las cookies se envían automáticamente en cada petición HTTP, no tenemos que hacer ninguna extra configuración en el cliente. Bien, primero hagamos una versión simplificada. Esto nos va a permitir visualizar el flujo de autenticación. Lo primero que voy a hacer es leer las cookies y obtener mi token. En este caso lo estoy llamando token, pero podría tener cualquier otro nombre. Y vamos a decir de que a menos de que el token sea igual a 123, en este caso es una versión simplificada, vamos a devolver un status HTTP 401, que significa no autenticado, y nuestra vista del login. Este login es simplemente un HTML en el que solicito usuario y contraseña. Como les decía, este es el login, es simplemente un formulario con el método post hacia la acción login, envía username, password y tenemos el botón de submit. Ahora debemos crear esta ruta para generar la sesión. Ok, voy a crear un controlador login controller y que este escapa de nuestro middleware. Esto significa que no se ve afectado por la validación que estamos haciendo. Y vamos a agregar nuestro método login. Entonces aquí podremos atender la request que nuestro formulario está haciendo hacia post diagonal login. Y como mencionábamos, lo primero que debemos hacer es verificar las credenciales que nos está enviando el usuario, en este caso el username y password. Bien, lo primero que voy a hacer es agregar este archivo authentication, donde voy a tener un método que me ayude a validar si las credenciales de un usuario, o sea su nombre de usuario y su contraseña son correctas. Bien, en este nuevo archivo authentications
he creado dos helpers. El primero es un método que se llama Validate Credentials, que recibe el username y el password. Y el segundo es un método que nos ayuda a obtener un usuario de nuestra base de datos a partir del nombre del usuario. Bien, lo siguiente que debemos hacer es revisar si la contraseña de este usuario coincide con la contraseña del usuario que tenemos guardada en la base de datos. Y aquí es donde viene el segundo punto clave de la autenticación. Nunca debemos guardar las contraseñas en texto plano. Siempre debemos utilizar un método de hashing. Un método de hashing es una encriptación hacia una sola vía. Esto significa que vamos a tomar nuestra contraseña de texto plano, la vamos a pasar por un algoritmo de hashing y este nos va a retornar el hash de nuestro password. Al ser un algoritmo de una sola vía, si alguien logra obtener el hash de nuestro password, no lo puede revertir para ver cuál es la password original. Esto es muy importante porque muchos usuarios tienden a utilizar la misma contraseña para varios servicios, lo cual es una mala práctica, pero lo mejor que podemos hacer nosotros como desarrolladores es asegurarnos de que si en dado caso alguien llegase a dar con la base de datos de nuestras contraseñas, no puede usar el mismo usuario y contraseña en otros servicios, ya que lo que van a obtener es un hash, no es la contraseña en texto plano. No creo que sea una buena idea que crees tu propio algoritmo de hashing. Es mejor que utilices algo que sea robusto y que muy probablemente va a ser mejor que una implementación que hagamos nosotros mismos. En este caso, como estoy usando Ruby, voy a utilizar la librería de bcrypt. Tenemos un método para crear una contraseña, al cual le pasamos la contraseña en texto plano y esta nos va a devolver el hash. Esto es lo que vamos a guardar en la base de datos. Y después, cuando el usuario quiera hacer un inicio de sesión, vamos a tomar ese hash y lo vamos a comparar con la contraseña en texto plano que nos estén pasando. Lo importante aquí es nunca almacenar la contraseña en texto plano en nuestra base de datos. Bien, entonces hagamos justamente esto. Estoy importando bcrypt. Después vamos a revisar si la contraseña es válida. Del usuario que hemos traído de la base de datos, vamos a tomar la contraseña encriptada que hemos guardado y la vamos a comparar con la contraseña que nos están pasando en texto plano. Entonces, si esto es válido, vamos a devolver el UID del usuario, el identificador del usuario, y si no, vamos a devolver falso. Bien, entonces vamos a hacer uso del método para validar las credenciales que hemos creado en Authentication y le vamos a pasar el username y el password que tenemos en los parámetros que han sido enviados desde el formulario, y esto puede retornar tanto el user ID como falso. Y vamos a validar el UID. Si existe, vamos a crear un token, en este caso 123, que es el token que estamos esperando aquí abajo, y después podemos setear la cookie en la respuesta. Entonces, como nombre le estamos llamando token. Nuevamente, esto podría ser otro nombre, token authentication o cualquier nombre que ustedes quieran utilizar. Como valor, en este caso simplemente ponemos 123. Esto lo vamos a cambiar más adelante. Y después viene la parte crucial de cómo setear nuestras cookies correctamente. Lo más importante, debemos de ver que sea HTTP only. Esto nos garantiza que no es accesible mediante JavaScript. Ok, me acabo de dar cuenta que el sol está... Bien, creo que está mejor. Debemos de asegurarnos de que sea como secure. Esto significa que se va a enviar únicamente sobre HTTPS y no sobre HTTP. Y configurar adecuadamente el same site. En este caso lo vamos a poner como street. Después de esto podríamos simplemente redirigir hacia la ruta raíz y en el caso contrario, o sea cuando las credenciales no sean válidas, podemos setear el status como 401, como no autenticado, y devolver nuestro login. Con esto hemos finalizado el flujo de cómo funciona la autenticación. Tenemos un método que nos permite validar las credenciales de usuario y contraseña, va a generar un token y lo va a enviar al cliente. Este se va a almacenar en las cookies y después en nuestro middleware estamos interviniendo todas las peticiones a las rutas de nuestra aplicación para validar ese token. Si ese token no es válido, retornamos el status 401 y nuestra página de login. Pero bien, nuestro token está hardcodeado, es simplemente 123, entonces vamos a hacer una verdadera implementación de un token basado en sesiones. Bien, voy a crear un archivo llamado sessions y en este voy a tener una clase llamada session, en el cual vamos a tener dos métodos estáticos. El primero es para crear un token y el segundo va a ser para validar el token. Ahora, en lugar de siempre estar devolviendo 1, 2, 3 en el token, vamos a generar nuestro token de forma más robusta utilizando un método del sistema de 32 bits, lo que se traduce a un valor de 64 caracteres hexadecimales. Nuevamente, esto depende de las tecnologías con las que estemos trabajando, pero el concepto siempre es el mismo. Ahora, este token se va a almacenar en el servidor, normalmente en una base de datos en memoria como Redis o en una base de datos SQL. Para este ejemplo he creado una tabla en mi base de datos donde vamos a guardar las sesiones y cada sesión va a contener el token, el identificador del usuario, la fecha de creación y la fecha de expiración.
expiración. Bien, entonces lo único que hago aquí es voy a calcular la fecha de expiración. Normalmente vamos a buscar que sea un plazo corto. Incluso existen técnicas en las cuales el token expira cada minuto y tenemos otro token que nos ayuda a refrescar estos tokens. Déjame saber en la caja de los comentarios si te interesa que haga un video al respecto. Bien, después de generar esta fecha de expiración, simplemente vamos a guardar este nuevo token en nuestra base de datos donde estamos guardando el identificador del usuario, el token de la sesión, la fecha de creación y la fecha de expiración. Y después de esto vamos a retornar ese token. Y la forma en la que vamos a validar el token es simplemente vamos a buscar en nuestra base de datos por ese token y en este caso vamos a revisar que la fecha de expiración sea mayor a la fecha actual. Si el token existe, devolvemos el identificador del usuario y de lo contrario, devolvemos nulo. Ahora podemos hacer uso de estos métodos en lugar de estar comparando con nuestro 123 hardcodeado. Entonces vamos a importar nuestra clase sessions y en lugar de siempre devolver 123 como token, vamos a hacer uso de nuestro método create pasándole el user ID. Y este método sí va a devolver un token auténtico. Y en nuestro middle word, en lugar de estar comparando si el token es igual a 123, al cual le pasamos el token y podemos validar si este token es válido. Y con esto hemos completado una validación basada en sesiones. Bien, algo que olvidé hacer aquí es incluir nuestro controlador en la aplicación. Ahora si intento acceder a la aplicación, inmediatamente soy interceptado por el middleware y como detecta que no tengo un toque de sesión, me redirige a la página de login. Si inspeccionamos el network, podemos ver que nos está devolviendo un estatus de 401, o sea, no autenticado. Y en el storage todavía no tenemos ninguna cookie creada. Entonces vamos a intentar iniciar sesión con un usuario inválido. Esto simplemente nos redirige nuevamente al login y nos devuelve con el mismo estatus 401. Ahora iniciamos sesión con un usuario válido. Colocamos las credenciales, iniciamos sesión. Ahora hemos sido redirigidos a nuestra página inicial en la cual podemos leer el mensaje de welcome. Y si revisamos la storage en las cookies, tenemos nuestro token creado. Nuevamente es un token de tipo HTTP only, secure, que significa que solo se envía a través de HTTPS, y same site strict, que significa que funciona únicamente para el mismo sitio web. Bien, este método basado en sesiones, como todos, tienen pros y contras. Uno de los pros más notorios de trabajar con sesiones es que podemos invalidar las sesiones desde el servidor. El usuario, por ejemplo, podría eliminar las sesiones de cierto dispositivo, o que nosotros mismos podríamos invalidar la sesión, todas las sesiones de un usuario, etcétera, etcétera. O sea, el control siempre está del lado del servidor. Otro pro que podríamos mencionar es que no estamos exponiendo ninguna información sensible en el token en sí. Y también es muy fácil de usar y muy fácil de implementar. Y los contras, bueno, los contras son evidentes. Número 1, necesitamos hacer un almacenamiento de esas sesiones en el servidor, lo cual implica estar haciendo una consulta constante en donde los tengamos almacenados en nuestro Redis, o sea, en la base de datos. Y esto puede hacer que el proceso sea un tanto lento o pesado. También hace que en una arquitectura distribuida se vuelva un poco más complejo de implementar. Tenemos una única fuente de la verdad y todos los servicios que pueden hacer una autenticación deben de consultar esta única fuente de la verdad. O necesitaríamos compartir las sesiones de alguna forma entre los distintos servidores. Se vuelve un tanto complejo. Ahora pasemos a ver cómo funciona JSON Web Token. JSON Web Token es un estándar que nos permite transmitir datos de forma firmada digitalmente entre cliente y servidor. Bien, y esto es como luce un JSON Web Token. Podemos ver que tiene tres partes que están separadas por estos puntos. Del lado izquierdo tenemos la parte codificada y del lado derecho tenemos la parte decodificada de ese token. Entonces la primera parte corresponde al header, donde vamos a tener información como por ejemplo cuál es el algoritmo que estamos utilizando. La segunda parte es el payload y es donde podemos agregar nuestra información sobre el token, como por ejemplo el nombre del usuario, el identificador del usuario, si el usuario es un administrador o no, cuándo fue generado ese token, etcétera, etcétera. Algo muy importante a mencionar aquí es que este código simplemente está codificado, no está encriptado. Cualquier persona puede decodificar este token y leer la información que existe aquí. Por lo cual nunca debes de poner información sensible dentro del payload, o sea, nunca debes de guardar información como contraseñas, números de tarjeta, nada que sea sensible. Y la última parte del token es la firma digital. Esta firma digital nos asegura
que la información del token, tanto el header como el payload, no han sido modificados. La forma en la que se genera esta firma digital es el algoritmo va a tomar tanto la cabecera como el payload y los va a pasar por un proceso incluyendo una llave secreta. Esta llave secreta la conocemos únicamente nosotros y de esta forma genera esta firma digital. Esto significa que si por ejemplo el usuario no fuese administrador y él intentara cambiar de falso a verdadero, esto modificaría la parte del payload y eso haría que ya no coincida con la firma digital, haciendo que el token sea completamente inválido. Bien, al igual que como para generar los hashes para las contraseñas te sugiero utilizar una biblioteca especializada, lo mismo para nuestro JSON Web Token. Existen bibliotecas de JSON Web Token virtualmente para todos los lenguajes de programación, entonces te sugiero buscar la adecuada para la tecnología que estés utilizando. En este caso, como voy a utilizar Ruby, voy a utilizar Ruby JSON Web Token. Bien, y de la misma forma que habíamos creado un archivo para las sesiones, vamos a hacer una para JSON Web Token, en la cual vamos a incluir una clase y los dos mismos métodos estáticos, uno para crear el token y otro para validar el token. Bien, lo primero que debemos hacer es vamos a crear nuestro payload. En este caso va a ser un payload súper sencillo. Vamos a almacenar simplemente el UID, o sea, el identificador del usuario. Y vamos a generar nuestra secret key. Este es otro de los puntos súper importantes sobre la seguridad en la autenticación y seguridad en general. Y es que no debemos de poner una contraseña o un token directamente en el código. Por ejemplo, no podríamos poner algo así. Lo ideal es guardar esta contraseña o esta llave secreta en una variable de entorno y llamarla después aquí al código. Entonces, en lugar de poner nuestra llave secreta directamente aquí, vamos a llamarla desde nuestras variables de entorno. Y evidentemente 123 no es una buena llave secreta, entonces la forma en la que podríamos generar una llave secreta robusta podría ser ejecutando este comando de aquí de OpenSSL, que nos va a generar una llave lo suficientemente robusta para poder utilizar en estos términos. Lo siguiente que voy a hacer es voy a importar la biblioteca de JSON Web Token para Ruby. Y después voy a hacer uso de su método encode, el cual recibe nuestro payload, nuestra llave secreta y el algoritmo que queremos utilizar. En este caso vamos a utilizar el HS256. Y vamos a retornar ese token. Y para validar el token vamos a hacer uso del método decode. Este método recibe nuestro token, la llave secreta, y dentro de los parámetros vamos a pedir explícitamente que utilice el algoritmo de HS256. Y esto es importante porque existe un tipo de ataque donde se envía el token cambiando el tipo de algoritmo y podría fallar de cierta forma que haga creer que es un token válido. Entonces es importante ser explícitos en cuanto a qué algoritmo estamos utilizando. Vamos a hacer esto y simplemente si la decodificación falla vamos a retornar falso. Bien, ahora vamos a modificar nuestro código para en lugar de utilizar sessions, utilizar JSON Web Token. En lugar de importar sessions, vamos a importar nuestro archivo de JSON Web Token. Y en lugar de utilizar la clase de session, vamos a usar JSON Web Token. Esto aquí en la creación del token y lo mismo en el middleware para la validación. Bien, vamos a borrar nuestro token anterior y si recargamos la página nos pide nuevamente hacer inicio de sesión. Entonces iniciamos sesión con el Dr. Simi y nos hemos autenticado nuevamente. Si revisamos las cookies, ahora podemos ver que estamos haciendo uso de JSON Web Token. Vamos a decodificar este token y vamos a pegar nuestro token aquí. Nos dice que la firma ha fallado, pero esto es porque no coincide con la llave secreta que tenemos aquí. Pero aún así podemos decodificar el token. Es por eso que les mencionaba que es muy importante no poner información sensible dentro del payload. Ok, voy a colocar mi llave secreta aquí. Y después de haber colocado mi llave secreta, podemos ver que ahora sí la firma ha sido verificada. Por lo cual este JSON Web Token es completamente válido. La ventaja más evidente dentro de JSON Web Token es que no necesitamos almacenar nada del lado del servidor. Esto a diferencia de la autenticación basada en sesiones nos permite implementarla muy fácilmente en sistemas distribuidos y además como no tenemos que hacer una consulta a una base de datos, la validación es muchísimo más rápida. Pero dentro de las desventajas tenemos que no podemos invalidarlos desde el lado del servidor. Por ejemplo, en una autenticación basada en sesiones, cuando un usuario cierra sesión, podemos simplemente eliminar esa sesión de la base de datos y aunque alguien haya de cierta forma guardado esa cookie, si la intenta utilizar nuevamente, no va a funcionar porque ya hemos eliminado esa sesión de nuestra base de datos. En cambio, con el JSON Web Token esto no es posible porque la forma de validarlo está en el mismo token, al menos de que implementemos una lista de tokens eliminados o algo por el estilo. Otra cosa que podría llegar a ser un problema es la información en el payload. Si alguien obtiene este token, es muy fácil de decodificar y leer lo que hay en el payload. Y por último, si nuestra llave secreta se filtra,
todos nuestros tokens quedan comprometidos. Por eso es importante generar una llave secreta robusta y almacenarla correctamente. Ahora, esto funciona súper bien cuando controlamos tanto el lado del cliente como el lado del servidor. Pero ¿qué pasa en casos, por ejemplo, cuando queremos exponer una API y nuestros clientes van a hacer aplicaciones móviles o terceros en general? En estos casos las cookies dejan de tener sentido y debemos utilizar la cabecera de Authentication. En estos casos todas nuestras requests deberían de ir con una cabecera Authentication y como valor bearer, espacio y nuestro token. Esto forma parte del estándar de HTTP de autenticación por tokens. El servidor lee la cabecera, extrae el token y validamos normalmente. Entonces, la diferencia de esto con nuestra implementación es que en lugar de estar leyendo el token desde las cookies, vamos a leerlo desde la cabecera. Tendríamos que extraer el token y hacer la misma validación que hicimos. Ahora sí, recapitulemos los puntos claves de seguridad. Como punto número 1 tenemos guardar el token en una cookie HTTP only. Como punto número 2 tenemos guardar nuestras contraseñas hasheadas, nunca en texto plano. Como punto número 3, nunca hardcodear nuestra llave secreta en el código. Y punto número 4, y la más importante de todas, siempre usar HTTPS. Si usas HTTP, cualquiera puede interceptar el tráfico, robar los tokens y hacerse pasar por tus usuarios. HTTPS no es opcional, es lo más importante para la autenticación. Bien, terminemos este video por aquí. Déjame saber qué te pareció este video. Gracias por haberlo visto completo. Gracias por haberle dado me gusta. Espero que sea así. Y gracias por suscribirte. Nos vemos en la próxima.